La manifestación de la hostilidad esencial del espíritu en el microcosmos de un virya se denomina furor berserker. Conseguir la reorientación del rostro espiritual hacia el único punto central del yo absoluto. Con respecto a la segunda meta, la reorientación estratégica, vale la pena señalar las diferencias entre el yo absoluto y el yo infinito. El yo absoluto, el yo de la orientación absoluta, equivale a un único punto cardinal central, es decir, a una única dirección para las miradas de los puntos gnósticos. El yo infinito, el yo de la desorientación absoluta, equivale a infinitos puntos cardinales, es decir, a infinitas direcciones para las miradas de los puntos gnósticos. Hemos tenido ocasión, hasta aquí, de estudiar con cierto detalle el estado posterior a la traición en que quedó el espíritu esfera. Sabemos ahora que luego de operar sobre el único punto de conciencia exterior, se produjo una reversión del cuerpo esférico que exteriorizó el rostro espiritual y proyectó el yo sintético al infinito. El espíritu esfera pasó entonces a un estado de desorientación absoluta o confusión estratégica en el cual le resulta imposible tomar conciencia o advertir su extravío. Pero la traición de los siddhas traidores se consumó para servir a un fin específico, el encadenamiento de los espíritus esfera al plano material. Volvemos, pues, a plantear aquella pregunta con la cual presentamos el modelo analógico del espíritu esfera. ¿Cómo se encadena a la materia, a lo efímero de la vida, a las variaciones de la naturaleza, a los ciclos de vida y muerte? ¿Cómo se encadena, repetimos, un espíritu eterno a esa ilusión? Ahora que conocemos analógicamente que es un espíritu, vamos a explicar cómo pudo ser encadenado a la materia. Ante todo hay una cuestión que debe ser dilucidada previamente, y que puede plantearse así: ¿para qué deseaban los siddhas traidores encadenar a los espíritus esfera, miembros de su misma raza, al universo de el Uno? Recordemos que en la introducción ya adelantamos para qué quería el demiurgo el encadenamiento de los espíritus, para que el pasú cumpla con el doble objetivo de su finalidad, conseguir la autonomía microcósmica, es decir, alcanzar la entelequia humana, y ser postor de sentido, productor de cultura. Pero los siddhas traidores, ¿qué pretendían con ello? De más está aclarar que tal cuestión es sumamente espinosa, y que lo más que podemos aventurar es la repetición de algunos tradicionales conceptos de la sabiduría hiperbórea. En principio, se afirma que los siddhas traidores no tenían un interés particular en perder a los espíritus, sino que estos fueron el medio del que se valieron para forjarse un lugar en el universo material de el Uno. ¿Por qué tenían necesidad de instalarse en tan nefasto sitio? Esta es una pregunta a la que ya es muy difícil responder con precisión debido a que interroga sobre los espíritus antes del origen. Como hemos repetido muchas veces, nada puede afirmarse, a no ser a título de suposición, sobre el mundo originario del espíritu, al que calificamos de incognoscible. Por el mismo motivo, los hiperbóreos jamás hablan de Dios, en sentido pleno, y prefieren referirse a jefes espirituales, grandes guías o avatares. Según la sabiduría hiperbórea, solo los espíritus normales, es decir, estratégicamente orientados, tienen un concepto verdadero de Dios. Para cualquier otro estado espiritual fuera de la normalidad, Dios es incognoscible. Está más allá del origen, un origen que se perdió por la desorientación espiritual, y por eso se le llama, simplemente, el incognoscible. Renunciando, pues, de antemano a indagar sobre el origen, la sabiduría hiperbórea es más clara con respecto a lo que sucedió en un principio. La raza hiperbórea ingresó al universo de el Uno procedente del origen. No se sabe por qué vinieron. Ya allí se produjo una disputa entre los jefes. Unos proponían permanecer, aunque para ello hubiera que pactar una alianza con los demonios. Otros, en cambio, instaban a iniciar la retirada y abandonar aquel infierno, aunque para ello hubiese que luchar. No se llegó a un acuerdo, y finalmente los jefes decidieron dividirse en dos grupos. Lucifer y muchos jefes que deseaban luchar y partir tomaron por el sendero de la mano izquierda. Rigden Yepo y el resto de los siddhas traidores tomaron por el sendero de la mano derecha. Los siddhas traidores se aliaron a Jehová Satanás y sus demonios y fundaron la jerarquía oculta de la tierra. Luego construyeron Chang Shambhala y trastornaron definitivamente el plan evolutivo que impulsaba el aliento del logos solar.
Esta última infamia está representada en el símbolo oculto de Chang Shambhala, la llave Kalachakra. Para el objetivo de transmutar en cierta forma el orden arquetípico, los siddhas traidores necesitaban encadenar a los espíritus hiperbóreos a la evolución de un animal hombre llamado Pasu. Ese es el verdadero motivo de la traición, la utilización. Finalmente, gran parte de la raza fue encadenada al dolor y al sufrimiento del karma. Solo quedaron libres una multitud de espíritus femeninos que no pudieron ser engañados. Ellas fueron quienes llamaron a Lucifer para que acudiera en socorro de los espíritus cautivos. Lucifer regresó al infierno por lealtad a sus compañeros. Y para salvarlos, entregó el Graal a los siddhas de Agartha para divinizar los linajes hiperbóreos y guiar a los viryas hacia el espíritu, y desde el espíritu hacia el origen. A los siddhas de Agartha se los conoce desde entonces como siddhas leales. No es mucho más lo que nos dice la sabiduría hiperbórea, pero, de todos modos, ya tenemos declarado el motivo de los siddhas traidores. Necesitaban encadenar a los espíritus para utilizarlos en la evolución del Pasu. Este motivo, que ya expusimos en varias oportunidades, iba a poner en juego un colosal despliegue de infernal imaginación e ingenio, y por supuesto, de increíble sabiduría. Los siddhas traidores, en efecto, fueron capaces de comprender el plan evolutivo del uno y modificarlo, rivalizando con este en la búsqueda de los caminos más eficaces para concretar las absurdas y vanas entelequias. Pero el brillo de tanta inteligencia estaba sin embargo empañado por una incomprensible pasión, a cuya producción no eran ajenas quizá las infernales regiones materiales a las que habían descendido los miembros de la raza hiperbórea. Si esto último fuese cierto, entonces tal vez la traición haya sido el efecto de una especie de locura desconocida anteriormente por los hiperbóreos. De cualquier manera, sea cual fuese el origen de la locura, lo cierto es que la pasión estuvo presente desde un comienzo en los actos de los siddhas traidores. Ello se comprueba especialmente en el sistema inventado en principio para modificar a la raza Pasu y adaptarla a los espíritus a encadenar, pero que luego se empleó toda vez que fue necesario para acelerar la evolución de la humanidad. Tal sistema consiste en producir, con el concurso de una suerte de ingeniería arquetípica avanzadísima, un cuerpo humano entelequial o prototipo Manu. Dichos cuerpos son animados por los mismos siddhas traidores, quienes, así encarnados, realizan toda clase de hechos confundidos entre los seres humanos comunes. De este modo, en el curso de los milenios, han intervenido sistemáticamente en la diferenciación y selección genética de toda raza o subraza humana. Ellos han sido quienes forjaron la estructura híbrida del virya, mezcla genética de Pasu y divino hiperbóreo, y lo hicieron con el claro propósito de crear un vehículo adecuado a la encarnación de los espíritus revertidos. La pregunta obvia, sin dudas, es, siendo los siddhas traidores miembros de una raza hiperbórea espiritual, y habiendo declarado, como lo hemos hecho, que creaban cuerpos humanos entelequiales para animarlos y actuar entre los hombres, ¿cuál es el verdadero aporte hiperbóreo que ellos han introducido en el Pasu? Respuesta: la mine. Por eso decíamos más atrás que toda la obra de los siddhas traidores denota una gran pasión. Sin pasión no hubiese habido memoria de sangre, herencia hiperbórea propiamente dicha. Si en el apareamiento entre los seres extraterrestres y los terrestres pasúes solo hubiese intervenido el aporte genético del prototipo Manu, el encadenamiento de los espíritus esfera habría sido imposible. Esta terrible afirmación significa que en el sistema inventado por los siddhas traidores para encadenar a los espíritus, la pasión era un ingrediente esencial. La pasión impregna toda la obra de los siddhas traidores, pero es, naturalmente, en el contacto sexual que estos han efectuado asiduamente con la raza humana donde ella se manifiesta con mayor claridad, y la prueba está en el hecho de que hoy día prácticamente ha desaparecido el tipo puro del Pasu. Esto demuestra la gran actividad de los siddhas traidores en la esfera de la procreación. Gran parte de la humanidad posee hoy linaje hiperbóreo, es decir, memoria de sangre, y gracias a ello, el encadenamiento espiritual es más numeroso que nunca. El éxito del sistema parece ser, así, completo. Vamos a dar ahora la clave del sistema, una clave que nos permitirá comprender más adelante importantes aspectos del método de encadenamiento. Como se trata de una operación de alta magia,
Su descripción detallada sería excesivamente extensa, por lo que nos limitaremos a resumir todo en un concepto. La clave genética del sistema kármico de encadenamiento espiritual radica en el siguiente principio. Cuando el Manú se aparea sexualmente con miembros de la especie humana, con el objeto de fundar una estirpe de la cual han de descender pueblos o razas, actúa secretamente durante el Maituna, concentrando su voluntad en plasmar en su cónyuge una imagen del origen del espíritu hiperbóreo. Así se constituye en la memoria de sangre el recuerdo del origen, el cual es una auténtica herencia perpetua del Manú Siddha traidor, y se plasma en la sangre, y no en cualquier otra substancia porque la fuerza plasmadora empleada es la pasión. Pasión en el Maituna, o si se quiere, amor. La clave del sistema consiste, entonces, en plasmar una imagen del origen en la sangre del Pasú, con lo cual éste adquiere una herencia divina y pasa a ser virya. Solo cabe reiterar que tal donación no tiene ningún carácter bondadoso, sino que apunta al encadenamiento de los espíritus revertidos, operación que veremos más adelante cómo se concreta. Puede considerarse, para mayor claridad, que la plasmación del símbolo del origen es la primera parte de un plan en 2 etapas, la segunda de las cuales sería el encadenamiento propiamente dicho. La creación de la mine tendría así el único objeto de facilitar, ya veremos cómo, la liga del espíritu con la materia. Maituna, palabra sánscrita que significa acto sexual. Por eso la imagen plasmada del origen debe ser íntima y secreta, necesariamente inconsciente. Fuera del objeto para el que fue creada, a los siddhas traidores no les interesa que el recuerdo de sangre se recuerde realmente, y en la práctica de su sistema kármico, todo se haya orientado a impedir que nadie acceda nunca a la imagen del origen. Justamente fue la acción ofensiva de Lucifer, al depositar el Graal en el plano material, la que hizo posible que el hombre recordase que no es de aquí, y su linaje quedase en adelante divinizado. Por último, hay que advertir que la traición blanca de los siddhas traidores produjo consecuencias en otros mundos, de los cuales el hombre contemporáneo no tiene ni la menor idea de su existencia. En esos mundos también fueron encadenados espíritus eternos, dando lugar a formas de vida cuya existencia es inconcebible para la mentalidad científica actual. Estos seres, que también son viryas, habitan otros espacios de significación macrocósmicos, de los cuales se hablará en el artículo E del inciso El Virya despierto. Es tan grande el desconocimiento sobre tales mundos que en el desarrollo del presente libro de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea nos hemos de referir casi exclusivamente al encadenamiento espiritual en la Tierra y en esta etapa histórica de fin del Kali Yuga. Pero no hay que olvidar en ningún momento que tal exposición requiere ser ulteriormente complementada con una visión completa, polidimensional, del fenómeno del encadenamiento espiritual, visión que solo será posible de experimentar si se accede a la iniciación hiperbórea de la sangre pura. Vamos a advertir aquí sobre un prejuicio cultural sólidamente establecido en nuestra época, cuya formulación tiene toda la apariencia de estar fundamentada en la ciencia, pero que en verdad se asienta en el realismo ingenuo, en el racionalismo y en el temor. Nos referimos a la objeción que suele hacerse contra cualquier intento de vincular teleológicamente al hombre y al universo, de que el universo es demasiado grande frente a la pequeñez del hombre. Un hombre reducido al ámbito terrestre, es decir, a un planeta entre varios del sistema solar, un sistema solar entre millones que conforman la galaxia Vía Láctea, una galaxia entre billones que pueblan el universo, un universo inconmensurable que se expande y que se equilibra, tal vez, frente a otros universos de antimateria. Frente a semejante macrovisión teórica, el hombre sencillo se detiene desconcertado, y posteriormente adopta las actitudes clásicas de quien se encuentra bajo la presión de un mito: humillación, sumisión, devoción, resignación, etc. La forma más corriente de este mito es la oposición universo enorme frente a la insignificancia humana. Mito que ha ayudado a actualizar el anteojo de Galileo, los radiotelescopios, los cohetes a propergol, los satélites artificiales, los modelos estelares físico-matemáticos computarizados, etc., pero que no deja de ser un mito puesto que el hombre, el 99.9% de la humanidad, no está hoy día con respecto al universo en situación muy diferente a la del habitante de Roma, Grecia, Egipto o Babilonia antigua. La realidad del hombre está, hoy más que nunca, circunscripta a la estructura del sistema solar y fundamentalmente de la Tierra, de la cual, bueno es recordarlo,
Nadie entra ni sale como no sea al nacer o morir, con la excepción, claro está, de algunos astronautas zombies. Esta es la realidad concreta de miles de millones de hombres, y todo lo demás es teoría cientificista elaborada por élites urbanas, por seres desarraigados de la naturaleza que flotan en el mar del nominalismo, en un mundo de jergas y signos vanos. El habitual daltonismo gnoseológico del científico occidental es en el caso de la evaluación cósmica simple miopía, a pesar de la extensión del espectro sensorial que supone la instrumentación, porque nada puede conocerse afuera, nada que no haya sido previamente conocido adentro. Ya la información sensorial natural del hombre era insuficiente y equívoca para aprehender un fenómeno, pero intercalar entre el fenómeno desconocido y los sentidos, un fenómeno conocido, que eso es un instrumento, y pretender que de esa triple implicación puede obtenerse verdadero conocimiento es pura necedad. Lo que se obtiene son teorías científicas, es decir, una especie de veneno cuya toxicidad aumenta en proporción directa a la complejidad estructural del objeto fáctico que intenta explicar. Por supuesto, cuando el objeto de la teoría es el universo, el tamaño de la teoría y su toxicidad es tremendamente grande, como un dios. Que no se diga que exageramos, vaya cualquiera a un tranquilo valle, o a una aldea de campaña, o inclusive a los suburbios de alguna urbe moderna, es decir, a los lugares a donde habita la mayoría de la gente del mundo, quienes jamás han visto, ni verán, en el cielo otra cosa que puntos brillantes, y escuche a esas personas hablar de los anillos de Saturno o de los black hole, siéntalas decir que el universo está en expansión, afirmar que todo esto es cierto, que ellos lo conocen porque es científico y porque todo el mundo lo sabe. Oiga estas cosas con paciencia y luego dedíquese a observar la mugre, la miseria, el hambre, el vicio, o cualquier otra lacra de las que rodea y cubre a esas personas pero que ellas no ven, aunque creen saber que es un black hole, y reflexione luego si esas buenas gentes no han sido intoxicadas con veneno cultural, si no se les ha inoculado en la mente elementos nocivos y paralizantes. Solamente en un marco histórico tenebroso como el Kali Yuga, y bajo el impulso corruptor de la sinarquía, podría haberse dado semejante tipo humano nihilista, que haya certidumbre en conceptos tan improbables como absurdos y cuyos contenidos aluden a realidades insólitamente alejadas de su vida cotidiana, a la que niega con su actitud, y de la que indudablemente pretende huir. Por eso quien suponga que el universo es una construcción demasiado grande, en la cual el hombre no puede tener ninguna importancia, está obligado a desintoxicarse previamente, pues de lo contrario no podrá comprender lo que aquí explicamos. La sabiduría hiperbórea asegura, contra toda afirmación cultural opuesta, que el demiurgo creó el universo con criterio antropocéntrico, y que el hombre, no solo el terrestre sino cualquier clase de animal hombre, es fundamental porque otorga sentido a la creación. Hecha la advertencia, vamos a explicar esta finalidad que debe cumplir el animal hombre o pasú dentro del universo. Hemos mencionado 3 aspectos del demiurgo: poder, sabiduría y belleza. Vamos a interpretar ahora más profundamente el hecho de la plasmación arquetípica. En principio, el demiurgo piensa los arquetipos universales con el aspecto sabiduría, y los piensa entonces, con vista a la integridad de un plan evolutivo. Los arquetipos nacen así con una finalidad preestablecida, aparte de sus propias finalidades entelequiales particulares, que los comprende a todos en la estructura del plan. Tal suprafinalidad es la del universo mismo, es decir, es el único motivo de la creación. Pero, en el plano material, esfera de acción de los arquetipos, los fenómenos tienen carácter entrópico, es decir, concluyen inevitablemente en el sentido del tiempo. Al final de un gran tiempo todo habrá vuelto a la nada inicial, se habrá disuelto el orden material y el final será igual al principio. Este final entrópico del universo material no puede ser la suprafinalidad que motivó su creación. Por eso muchos han intuido con acierto que el demiurgo creó el universo para su contemplación, que la manifestación de las formas arquetípicas al ritmo de la fluencia del tiempo trascendente constituye un espectáculo grandioso con el cual él se regala. Sin embargo, aunque acertado en parte, este concepto peca de ingenuidad aristotélica, pues supone al demiurgo motor inmóvil, es decir, que mueve sin moverse, y que, desde su inmovilidad o eterna quietud, obtiene placer de la contemplación de su obra. Eso es como atribuir al demiurgo la práctica de un vicio solitario,
una especie de onanismo cósmico. Si aceptamos el principio hermético de que en el hombre se reflejan los aspectos del demiurgo, podremos entender a éste observando las pautas de comportamiento análogas de aquel. Como se trata de entender la motivación creadora del demiurgo, habrá que observar al tipo de hombre creativo. Y en ese examen, comprobamos que no existe una motivación semejante a la contemplación extática que se supone ha asumido un aspecto del demiurgo. En realidad, nadie, y mucho menos el demiurgo, se detiene demasiado en la contemplación de su propia obra. El pintor, al pintar nuevos cuadros, olvida los antiguos. El poeta regala sus poemas. El escritor vende sus libros, y a veces su alma, etc. Queremos mostrar con estos ejemplos cuán fuera de lo natural, cuán insólito sería que el pintor permaneciese siempre contemplando un único cuadro pintado por él, o que el escritor leyese siempre y solamente su propio libro. En verdad, si resulta inconcebible semejante actitud en un hombre creativo, piénsese cuánto más ha de serlo proyectada a un creador cósmico como el demiurgo. Lo que ocurre es que nadie, ni aun el demiurgo, soporta mucho tiempo la contemplación de su propia obra. Toda creación proporciona solo placer inicial, y no es objeción suponer que una creación continua ha de proporcionar placer perpetuo. El inventor, aun cuando sabe que continúa perfeccionándose, pronto se desentiende de su invento y ocupa la atención en otras cosas que le brindan nuevas satisfacciones. El conocimiento anticipado de la finalidad es lo que a la larga quita atractivo a un proyecto extremadamente prolongado. El placer no aumenta, sino que, por el contrario, disminuye a medida que el proyecto se concreta. El máximo placer se obtiene en el momento de la concepción del proyecto. Los distintos pasos de la obra y su concreción solo confirman aquel placer inicial, pero no pueden aumentarlo. Y el demiurgo, tal máximo placer, ya lo experimentó cuando concibió el plan evolutivo, y pensó los arquetipos universales, desde sus aspectos, sabiduría y belleza. Cuando, posteriormente, el demiurgo emana las mónadas que dan realidad a los arquetipos e impulsa a éstas a desplegarse en la materia, con el aliento que procede del aspecto poder-voluntad, la suprafinalidad que motiva tal acción ha de ser otra que la experimentación de placer extático o contemplativo. El demiurgo no ha echado a rodar el mecanismo de la creación y luego se ha desentendido de él, puesto que todo ente del plano material es temporal, es decir, existe en su conciencia. Está sostenido, en tanto fenómeno, por la fluencia trascendente del aliento. Pero esta participación no significa una finalidad en sí mismo. Es sólo la ejecución de la suprafinalidad. Para averiguar, o al menos intuir, en qué consiste esta suprafinalidad, observemos nuevamente a los hombres creativos. Una vez concebida y ejecutada la obra, es decir, una vez obtenido el placer de la creación, ¿de qué manera la obra puede proporcionar nuevo placer? Respuesta: por el descubrimiento posterior. Para comprobarlo basta con pensar en el cuadro que aquel pintor ejecutara hace años. La finalidad de su concepción se concretó al terminar de pintarlo, y con ello culminó el placer creativo. Pero no así la suprafinalidad de recibir nuevo placer por el descubrimiento posterior que de él haga permanentemente el público. En efecto, nada hay que deleite más a un autor, fuera del placer que le proporcionó el ejecutar la obra, que ser halagado por el público. En cada admirador hay un nuevo descubrimiento de su trabajo, y en cada descubrimiento un nuevo sentido. Eso es, el público es en realidad quien otorga sentido a la obra, quien valora y valoriza. El descubrimiento, bajo una particular óptica, significa un especial sentido, una interpretación diferente que, por eso, no admite indiferencia. Se podrá admirar o despreciar, amar u odiar, pero jamás permanecer indiferente una vez que se ha descubierto la obra. Y este descubrimiento implica tarde o temprano el descubrimiento del autor, la transferencia de la impresión causada por la obra al autor. Podemos entender ahora la suprafinalidad de la creación. La obra del demiurgo requiere de un descubrimiento posterior. Y esa es la finalidad del animal hombre, o pasú ser descubridor de entes, postor de sentido. ¿Pero qué es lo que está cubierto en los entes, aquello que el pasú debe descubrir para cumplir su destino? Respuesta: los nombres.
las palabras que menciona la cábala acústica o los vijas de la tradición indoaria. Mas esta respuesta requiere de una mayor aclaración. En primer lugar, para comprender a qué nos referimos con nombre de los entes, hay que recordar que el impulso evolutivo de las mónadas ha sido afirmado con el aspecto logos del demiurgo. Ello significa que cada ente está designado desde el principio por el verbo del demiurgo. Que a cada ente se le ha asignado una palabra que lo identifica metafísicamente, lo sostiene en tanto que ente y constituye la verdadera esencia del ente para el pasú. En segundo lugar, debemos distinguir nuevamente, al considerar el orden arquetípico, entre la finalidad y la suprafinalidad. Con finalidad aludimos a la concreción entelequial hacia la que apunta la evolución de los entes. En todo ente hay un término universal que es expresión de los arquetipos que lo sostienen y a cuyo proceso se subordina. Con suprafinalidad nos referimos, en cambio, al designio particular que cada ente posee en tanto está compuesto por mónadas. No es que en el ente estén las mónadas, sino que el orden arquetípico del que participa toda la materia se estructura en base a la actualización de las mónadas. A cada mónada corresponde en el plano material un quantum arquetípico de energía o átomo arquetípico, del cual el átomo de Bohr es solo un esquema superficial. En realidad, los mismos arquetipos universales están compuestos por mónadas que por eso se llaman también arquetípicas, pues ellas provienen de la primera emanación del demiurgo, en tanto que los arquetipos son ideas pensadas sobre las mónadas en la segunda emanación. Los arquetipos universales son así formas que van de lo simple a lo complejo, compuestas a partir de agrupaciones de la unidad formativa absoluta, que es la mónada arquetípica. No es cierto, pues, que los arquetipos universales sean todos perfectas y simples ideas, sino que por el contrario, han sido conformados estructuralmente por imitación sucesiva y ordenada de la mónada arquetípica. Puede decirse que todo el universo ha sido construido a partir de una primera mónada imitada incansablemente por el demiurgo. Por eso la característica esencial del demiurgo es la imitación. Resumiendo, tenemos las mónadas arquetípicas y conformados por ellas, los arquetipos universales. Estos seres, desde luego, pertenecen al plano arquetípico, el cual constituye el único objeto de conocimiento, la única verdadera fuente de toda metafísica. Este plano arquetípico o cielo metafísico actúa sobre la materia inferior imprimiéndole un orden dinámico al ritmo de la fluencia del aliento, o tiempo. El plano material es la expresión de tal orden arquetípico. En el plano material, las mónadas arquetípicas se manifiestan como átomos arquetípicos o quantum arquetípicos de energía, es decir, como la esencia existente de toda substancia, ya sea materia o energía. Los arquetipos universales, por su parte, se manifiestan en el plano material como el soporte formal en los entes, quienes son la expresión concreta de un momento del proceso evolutivo en que aquellos se desarrollan. Hay así una doble determinación arquetípica de los entes, la universal de los arquetipos y la particular de las mónadas. La proyección de los grandes planes arquetípicos o arquetipos manú sobre la materia original, informe, produce el ente universal y los entes particulares fundamentalmente estructurados con átomos arquetípicos. El ente evoluciona entonces siguiendo dos procesos formativos: uno, el universal, que apunta hacia la entelequia de los arquetipos; dos, al particular, que determina al ente de acuerdo a un plan. De allí la necesidad de distinguir correctamente qué ha sido puesto en los entes, desde un principio, para conocimiento del pasú, y qué corresponde al ente mismo como fundamento de su existencia universal, hasta el final, esté o no el pasú en el mundo. Podemos afirmar, como respuesta a la cuestión, que al pasú le fue dado desde el principio la posibilidad de conocer los planes a partir del descubrimiento de los entes, del designio que éstos expresan para él. El destino del pasú, como descubridor y admirador de la obra del demiurgo, es conocer los entes, desde los entes, conocer la estructura del ente universal, del universo, desde el ente universal, conocer a Dios. Por el contrario, en este siniestro plan,
no se prevé ningún modo de conocimiento de la esencia arquetípica de los entes.